de redactar y de consultar fuentes es cuando hablamos de toda la investigación o de la consulta documental, en donde se tiene en cuenta todas las fuentes primarias, secundarias y las terciarias. Entonces aquí tenemos presente que las primarias tienen que ver con las patentes, con las actas de congreso, informes técnicos, artículos de revistas científicas, ¿sí? Porque es que a veces colocan artículos de revista como semana que pues pueden ser interesantes, pero no son revistas científicas. También están libros de resultados de una investigación o artículos donde da cuenta de los resultados que se tuvo en una investigación. Esas son las fuentes primarias. Y las secundarias entonces tienen que ver con las bases de datos, los repositorios de bibliotecas, como las que tenemos en la UNAD, por ejemplo, en Google Académico también, la red de revistas científicas, libros y enciclopedias que sean también de carácter científico. Esas tendrían que ver con las fuentes secundarias. Y las terciarias con los blogs, las páginas web, autores y fundaciones, ¿sí? Esas que tienen que ver con este tipo de documentos serían consideradas como fuentes documentales terciarias. Todo esto tenemos que tenerlo muy presente a la hora de organizar nuestro marco de referencia, nuestros antecedentes o marco teórico conceptual, porque dicen que no se ven las letras, sí está un poquito, el fondo es opaco, pero bueno, vamos a tratar de leérselas ahí en la secundaria, ya les leía yo, que tiene que ver con la base de datos, de repositorios de bibliotecas, de el Google Académico, de red de revistas científicas, de libros y enciclopedias. Y en las secundarias, y en las terciarias, aún así las pueden leer porque está en letra blanca. Los blogs, páginas web, autores y fundaciones. Bueno. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos que ver entonces aquí con... bueno. En el marco de referencia, entonces, una vez que identificamos el problema que ya se hablaba en la primera parte, entonces tiene que ver con formalizar el mismo mediante un trabajo documental que enunciamos ahorita, que permitirá entonces construir un marco de referencia. Este es supremamente importante en cualquier investigación y para llevarlo a cabo entonces se recurre pues en primera instancia a los pasos que ya veníamos enunciando: contar con un buen tema, acudir a las instituciones pertinentes, ya sean instituciones pertinentes, ya sean físicas o digitales, consultar entonces las fuentes, realizar también, pues se sugiere, ¿no? Realizar esquemas y notas para poder redactar luego, con el propósito de seleccionar las fuentes que servirán para la elaboración del marco de referencia. Aquí nos interesa partir de algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se relacionan las referencias con mi problema de investigación? Esto es importante que se analice para saber si son pertinentes o no, porque no es escribir fuentes por escribir, sino que deben tener una relación con el problema que estoy investigando. Esas fuentes consultadas me ayudan a desarrollar pues mi investigación. Y desde qué perspectiva abordaría el tema es una pregunta también que se suele hacer para poder determinar si las fuentes son o no pertinentes para este tipo de investigación que yo haya elegido de acuerdo al tema. Elaborar el marco de referencia pues nos ayuda a plantear adecuadamente el problema. ¿Por qué? Porque integra el estado del arte, o sea, los antecedentes, la teoría, o sea, también el marco teórico, los conceptos, sería el marco conceptual, y el contexto, que es muy importante, que tiene que ver con el marco situacional. ¿Sí? Por eso es importante elaborar muy bien este marco de referencia. El marco de referencia entonces implica también analizar y exponer la teoría, buscar los conceptos y antecedentes válidos en otras investigaciones
para poder encuadrar el estudio que estamos realizando, es decir, para sustentarlo teórica y conceptualmente, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos claro a la hora de organizar y de hacer pues, nuestros documentos que sustenten una investigación. En la ciencia, generalmente, en la experiencia vale siempre que esté iluminada por la teoría, ¿sí? Es decir, la unión entre el trabajo de campo o proceso empírico, que sería lo que se hace con la parte metodológica, y la estructura formal de la ciencia adquiere un buen significado, un importante significado, al estar estrechamente vinculadas, porque de lo contrario, si la metodología va por un lado y la parte teórica por otro, pues seguramente hay incoherencias en el estudio y no va a ser pues bien, no va a ser aceptado en este caso. Aquí también es importante que al redactar nuestro texto consideremos el uso adecuado de todo el aparato crítico, el cual está compuesto por las citas, referencias y notas, ¿sí? Es muy importante que tengamos en cuenta esto. En cuanto también al sistema de referencias, se sugiere elegir uno antes de iniciar con la redacción del documento. Estos son tips o sugerencias, recomendaciones. Existen diversos sistemas de referencia, por ejemplo la APA, que más adelante la profesora Marta Liriana les va a hablar, y que generalmente en ciencias sociales nosotros utilizamos mucho este sistema de referencia, que es una Asociación Americana de Psicología, aunque hay otras que también son válidas, pero nosotros estamos trabajando con APA. Bueno, entonces aquí tenía que ver con lo de la consulta de bibliografía, la extracción y recopilación de la información, que está aquí, elegir la teoría o teorías relacionadas con el problema de investigación. Aquí pues también decimos que es importante que el marco teórico se centre en el problema investigado sin divagar sobre otros temas que no tienen pues relación con este. Lo que estábamos hablando ahorita, la recomendación es que hagamos por eso un borrador y nos hagamos esas preguntas a ver si ese tipo de teoría tiene que ver con el problema o no tiene que ver, para tenerlo en cuenta, porque de lo contrario pues no sería válido dentro de este estudio. Importante también analizar con profundidad los aspectos que se relacionan con el problema y que vincula lógica y coherentemente los conceptos de investigación anteriores, ¿sí? Las investigaciones anteriores que hayan dado resultados válidos para el tema que yo estoy investigando, pues yo debo tenerlo en cuenta también, porque pues me sirve también como un marco de referencia y para de pronto no repetir cosas que ya pues se han estudiado sobre el mismo tema. Entonces se debe conectar todas las ideas con el proceso de objeto de estudio para que este marco teórico sea totalmente coherente, que sea fácilmente comprensible y que sea válido. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que las funciones del marco de referencia tienen que ver con prevenir errores, con orientar sobre el estudio, con ampliar el horizonte de estudio, con inspirar nuevas líneas de investigación, esto es importante, y proveer de un marco que sustente y que nos explique muy bien la problemática que estamos estudiando. Específicamente podemos decir que el marco de referencia contesta la pregunta ¿qué voy a investigar? Que eso es importante tenerlo muy presente. A esto, pues, si unimos a esto, pues se encuentra muy relacionado con la pregunta de investigación o la hipótesis en caso de que sea un estudio cuantitativo, ¿no? Pero esto todo, como ustedes ven, debe estar muy relacionado para que el estudio sea científicamente válido y que comprenda dentro de todo el grupo, pues dentro de los lectores y las personas que estén analizando o apoyándose en un tipo de estudios como este.
Decimos entonces que dentro del marco teórico pues se participa en la creación de nuevos conocimientos, porque si nosotros estamos haciendo un estudio serio y bien documentado, pues seguramente podemos aportar nuevos conocimientos sobre el tema. Esto es bien importante. Nos permite orientar tanto la investigación y el enfoque epistemológico que se sustenta como la formulación de preguntas, que era lo que se estaba eh, hablando anteriormente con el profesor Fernández, y señala los hechos significativos que deben indagarse, ¿sí? Porque es importante tener en cuenta esto, que hagamos preguntas o señalemos hechos muy significativos para que sean interesantes de investigar, ¿sí? También brinda un marco de referencia para interpretar los resultados de la investigación. Guía al investigador para que se mantenga centrado en su enfoque de acuerdo al problema de investigación. Y facilita establecer afirmaciones que posteriormente se habrán de someter a la comprobación de la realidad en el trabajo de campo, en el trabajo empírico. Entonces, fíjense que todo esto es bien importante y por tanto el marco teórico, todo el marco referencial debe estar muy bien sustentado, muy bien hecho, para que cumpla las funciones que realmente, para que realmente sirvan para lo que nosotros nos proponemos investigar.